El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a empresarios y exfuncionarios K por presunto lavado de dinero en la campaña que llevó a Cristina Kirchner a la presidencia en 2007. Hemos ganado ampliamente. Tal vez con la mayor diferencia entre la primera fuerza y la segunda desde el advenimiento de la democracia. Las firmas en la mira son Multifarma, Sanfor Salud y Global Pharmacy. La supuesta maniobra de lavado consistía en entregar cheques que el día del pago se cubrían con efectivo. Las empresas no tenían capacidad para aportar ese dinero, ni lo tenían asentado en sus registros contables. Lorenzo me ofrece, como nosotros hacíamos auditorías online, hacer lo mismo para su droguería. Me llama un día su secretaria y me dice que le hacen falta que le prestemos algunos cheques porque está pasando una situación económica complicada. A las empresas se les imputa haber aportado 886.000 pesos que no pudieron justificar. Por Sanfor Salud fue citada Soledad Bellone, viuda de Sebastián Forza, uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez. También citaron a Néstor Lorenzo por Multifarma y a Gabriel Brito de Global Pharmacy. Ahí me entero, digamos, que esos 4 cheques fueron a la campaña electoral. Esto está vinculado al narcotráfico, a lavado de plata que no sabemos de dónde viene. Lijo también llamó a indagatoria a Sebastián Gramajo, ex gerente de la ANSES, y a Hernán Díez, ex director de la Lotería Nacional. Gramajo y Díez, junto a Héctor Capaccioli, eran recaudadores de la campaña de Cristina en 2007. ¿Sabes lo que es tener una Argentina que crece todos los días un poquito? Sí sabes, porque la hacemos juntos. Cristina, Cobos y vos. Para el juez Lijo está claro que el origen del dinero para esta campaña es ilegal. El más conocido de los escritos de las noticias que surgió hoy es este mamotreto. Es el dictamen de la jueza Palmaghini, solicitando, excusándose, lavándose las manos, como ustedes quieran decirlo, según el tecnicismo judicial o no, en la causa Nisman. Pero recién el informe les hablaba de este otro escrito, ¿sí?, que es igual o más preocupante para Cristina Fernández de Kirchner y para quienes participaron en aquella campaña. Después uno puede discutir y decir, ¿cómo? Esto sucedió en el 2007, recién ahora, en el 2016, esto se activa. Bueno, pero ¿de qué les estoy hablando? La pregunta que uno puede hacerse a la luz del escrito del juez Ariel Lijo, ordenando procesar, o sea, llamando indagatoria para ver si va a procesar, mejor dicho, para decirlo técnicamente, a toda la gente que ustedes vieron recién en el informe, a gente que manejaba dinero de farmacéuticas y a los recaudadores de campaña de la campaña del 2007. No es cualquier año de campaña. ¿Por qué? ¿Cómo era el mecanismo del cual habla el juez Lijo? Dice, los cheques se aportaban a la campaña, pero esos cheques, respecto de esas farmacéuticas, no tenían correlación con los montos. ¿Qué quiere decir? Que las cuentas desde las cuales se cobraba ese dinero que se incorporaba a la campaña electoral eran cuentas que habitualmente no movían ese dinero. Y el dinero misteriosamente aparecía un día antes de que entrara el cheque y en efectivo, cosa que no se pudiera rastrear el origen. ¿Quién había puesto esa plata en verdad? Formalmente figuraban las farmacéuticas, pero estas farmacéuticas, ¿plata de quién estaban lavando? Y ahí vienen las preocupaciones. ¿Por qué? Porque claro, en aquel año 2007 no se sabía lo que iba a pasar después. Se sabía poco de la mafia de los medicamentos, que luego termina denunciando Graciela Ocaña, ¿sí?, y por la cual terminan presos varios sindicalistas y procesados varios farmacéuticos. Pero también se sabía poco de algo que hasta el día de hoy está generando conmociones, y es la efedrina. Esa plata era plata de la efedrina que se metía a través de los laboratorios y terminó en la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la pregunta maldita. Pero hasta que eso se sepa, si es que algún día se sabe, llama la atención lo que cuenta el juez Lijo en el expediente. Dice que Néstor Lorenzo, Solange Bellone, o sea, Sebastián Forza, Gabriel Brito y otros personajes ponían cheques de mucha guita en aquel momento, porque estamos hablando del 35% del total de la campaña, de la guita recaudada para la campaña electoral del Frente para la Victoria, para la campaña del 2007. O sea, el 35% es mucha plata.
En aquel momento la suma era de 800.000 pesos, pero claro, hay que descontar la inflación. En cualquier caso era el 35% del total del monto recaudado en la campaña. Y dice que en varios momentos el modus operandi era el mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, había un aporte de, digamos, 314.000 pesos. ¿Sí? La cuenta estaba en descubierto, tenía un descubierto de 4.757,18 pesos. Sin embargo, el día anterior a que se cobraran los 310.000 pesos que se habían comprometido por el cheque en el aporte a la campaña, aparecían depositados en efectivo, no se sabe por quién, 314.000 pesos. Lo mismo pasó con Solange Bellone. Había 4 cheques, ¿sí? Cada uno de 50.000 pesos. Y cada vez que iban a cobrarse uno de esos cheques, aparecía la plata en efectivo. Por esto es que el juez Lijo, en un dictamen, porque solicitó al cuerpo de auditores de la Corte Suprema que analizaran todo esto, y en todos los casos el cuerpo de auditores dijo: muchachos, no hay manera de saber de dónde venía la plata de la campaña electoral. Esto en cuanto a los que pusieron la plata, pero después quiénes eran los recaudadores, y llaman a declarar, y citan a declarar a 3 recaudadores: Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo y Hernán Díez. Héctor Capaccioli era un hombre que ya se había peleado con Graciela Ocaña, pero su jefe era Alberto Fernández, que entonces era el jefe de gabinete. Alberto Fernández, hay que decir que el juez Lijo no lo está citando indagatoria. Sebastián Gramajo y Hernán Díez eran gente del riñón del kirchnerismo. Sebastián Gramajo fue electo en ese año 2007 legislador por la ciudad. Y después terminó en la ANSES. Creo que hasta hoy está trabajando en la ANSES. Hernán Díez le perdía el paradero. Pero, digo, eran gente que después fueron cobijados en otros lugares del Estado. Capaccioli no. Capaccioli fue al destierro y ahí, que terminó procesado, también terminó procesado en la mafia de los medicamentos. Pero si esto sigue hacia arriba, necesariamente va a ir hacia otros funcionarios, porque la plata de la campaña electoral no era algo que alegremente terminara en Capaccioli. Esto terminaba en toda una estructura de partido político. Hay cantidad de casos en Europa, por ejemplo, de tipos que terminan echados o sus carreras políticas terminan de grandes jetones porque no pudieron explicar de dónde sacaron la campaña electoral. O sea que esta es una causa más que va a los tribunales federales, que está prosperando en los tribunales federales y que lleva al corazón del kirchnerismo. Y después está la causa Nisman. Yo le conté la semana pasada que un fiscal, el fiscal Ricardo Sáenz, dijo: a Nisman lo mataron, esto tiene que pasar a la justicia federal. No había un solo dato nuevo, lo decía en base a lo que estaba en el expediente. Ahora se sumó nada menos que la jueza Fabiana Palmaghini. A ver, la investigación de la causa estuvo a cargo de la fiscal Viviana Fein. La jueza Palmaghini era quien tenía que supervisar y de hecho en varias oportunidades había avalado a la fiscal Fein a lo largo de todo este año, ¿sí? Sin embargo, pegó una especie de borocotazo en el aire de la jueza Palmaghini después de la declaración de Jaime Estiuso, de las famosas 15 horas que estuvo Estiuso declarando, y Palmaghini hoy se despachó con esto, que evidentemente ya lo tenía escrito, porque si la declaración terminó a las 3 de la mañana, algo de todo esto tenía escrito, porque son como 50 hojas, donde toma algunas resoluciones que parecen contradictorias. Primero, le dicta falta de mérito a los policías. ¿Se acuerdan que tanto se dijo los policías, que había que investigar a los policías de la Policía Federal, a Danís y a Miño, que eran los que estaban custodiando a Nisman y que evidentemente no habían podido hacer lo correcto para cuidarlo a Nisman? La jueza Palmaghini les dicta falta de mérito, o sea que por ahora los deja de investigar salvo que aparezca algo nuevo. Con lo cual, todo se cierra, la acusación se cierra en torno a Lagomarsino, que es el único que queda ahí en pie. Pero aparecen otras 2 declaraciones. Nosotros ayer entrevistamos a Carlos Rodríguez, al Moro Rodríguez, que fue el que dijo: a Nisman lo mataron, yo había hablado justo ese fin de semana con él, estaba de buen ánimo, seguramente lo mataron. Y Antonio Estiuso, el famoso Jaime Estiuso, que es el que declaró 15 horas, y su declaración, por considerar que involucra a personajes del mundo de la inteligencia, después vamos a hablar de esto, quedó cerrada, ¿sí? Quedó guardada bajo 7 llaves y no trascendieron detalles. Pero después de esas 2 declaraciones, la jueza Palmaghini dijo: esta causa que vaya a un juzgado federal. Los motivos ya estaban de antes, o sea que algo pasó, algo en la declaración de Estiuso pasó, que ella dijo: yo me lavo las manos, muchachos, que esto vaya a los jueces federales y acá que se arreglen. Después queda ahora si va a apelar, puede haber una apelación o no, pero todo indica que la causa va camino a los tribunales federales y esto va camino de una acusación
fuerte para funcionarios del gobierno, sobre todo a partir de lo que dijo Estiuso, que dijo que había que buscar en los responsables de la muerte de Nisman a los que negociaron el memorándum con Irán. Pero ahí volvemos a lo mismo que ya la justicia, sobre lo cual ya la justicia se había expedido. El memorándum con Irán fue una ley, fue una cosa discutida en el Congreso, fue una cosa, se votó en contra, después se declaró la inconstitucionalidad. O sea, es difícil entender, ¿sí?, cómo la discusión del memorándum llevaría a la muerte o al crimen del fiscal Nisman, porque ni Carlos Rodríguez, ni Estiuso, ni nadie logra aportar un dato que altere lo que se sabe hasta ahora del crimen. La causa va a pasar a los tribunales federales, pero no es que va a haber nuevas pericias que puedan cambiar todo esto. Habrá interpretaciones, gente que dice, gente que acusa. Estiuso dice, a Nisman lo mataron por su trabajo. Dijo también que había habido instrucciones directas de parte del gobierno vía su jefe, que era Larcher en la CIDE, que le dijo, dejen de investigar a los iraníes. Y dice Estiuso, declaró ayer, las pocas cosas que trascendieron, que Estiuso habría dicho, nosotros Nisman y yo lo desobedecimos y seguimos investigando a los iraníes trabajando con agencias extranjeras, seguramente con el Mossad y con algún servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Y ahí queda planteado esto que siempre dijimos. La muerte de Nisman tuvo que ver con una batalla de servicios de inteligencia. ¿Qué dice la declaración de Estiuso? Bueno, la declaración de Estiuso dice que los que tienen que haber matado a Nisman necesariamente tienen que haber sido autores nacionales, o sea, alguien nacional, pero todo esto son análisis, son opiniones. En base a estas opiniones, ¿sí?, es que Palmagini dice, no, esto se va a la justicia federal, y ahí sale la causa despedida a la justicia federal. Entonces, yo les vengo hablando, después cada uno opinará sobre si la justicia es independiente en la Argentina, si no es independiente, si funciona presión política, después cada uno tendrá su análisis, pero muchachos, el cerco judicial sobre Cristina Fernández de Kirchner se viene cerrando cada vez más. Cambió de juez la causa Tesur, se complicó la causa Nisman, si va para allá, digamos, y ahí hay que ver en qué juez sale sorteada, porque hay algunos jueces que tienen directamente posición tomada al respecto, ¿sí? Y a esto se agrega lo de la campaña electoral, porque la campaña electoral de 2007, no sé si se acuerdan ustedes, que la que era candidata era una señora que se llamaba Cristina Fernández de Kirchner. Por más que los recaudadores eran otros, la plata era para esa campaña. Entonces alguien tarde o temprano la va a llamar a decir, señora, ¿usted no sabía que la plata esta podía venir de dinero sucio de las farmacéuticas, o de la efedrina, o de Ibar Pérez Corradi, o cualquiera de estos muchachos que se hicieron famosos en este tiempo? Los problemas para la expresidenta van a estar en los tribunales federales, y cada vez son más las cosas que van yendo hacia allá. Insisto, cada uno después opinará si está bien, si está mal, si estas causas funcionan a propulsión, apriete político, si no. Pero lo cierto es que las causas van para allá y el cerco judicial se achica. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Mientras tanto, en la justicia, que se supone que es independiente, suceden cosas mágicas. Ayer, durante 15 horas, declaró Jaime Estiuso. Hoy, la jueza que investigaba el caso Nisman dijo, no, esto no es para mí, y mandó la causa a la justicia federal. ¿Quién maneja la CIDE? La maneja, entre otras cosas, un señor que debería ser el hombre más público de la Argentina, al cual todo el mundo le tiene miedo. Un personaje siniestro que lo que ha intentado es por todos los medios perjudicar y ponerle palos al gobierno en la rueda cada vez que ha podido. Respecto al tema del señor Estiuso, comparto las declaraciones que ha hecho recientemente el doctor Aníbal Fernández como secretario general de la Presidencia. Separar del cargo al director de la Secretaría de Inteligencia, Jaime Estiuso, Antonio Estiuso, como se llame. Cuando se lo menciona en una reunión, todo el mundo dice, no, cuidado, no te metas con ese tipo. No te metas porque es un tipo peligroso. Te puede mandar a matar, te puede meter situaciones muy complicadas, te puede armar operaciones, como habitualmente se dice. Jaime Estiuso, para que vos te des una idea, hasta la muerte de Alberto Nisman era un tipo que los políticos no nombraban jamás en público. Era como Voldemort, era un innombrable, les daba miedo nombrarlo. Es este señor. Le dicen Jaime Estiuso. Sí. Este señor es el encargado de hecho de manejar la CIDE. Fue la persona que intervino desde el primer momento del atentado en 1994. El edificio literalmente desaparecido. Vemos los restos de lo que fue la AMIA. Prácticamente manejaba al fiscal, o el que lo proveía
de toda la información. ¿Usted sabe qué rol tenía Estiuso en la causa AMIA? Sí, era el investigador principal. Ajá. Y ahí me parece que hubo una confusión de roles, porque el que debió conducir la investigación fue el fiscal, y me parece que terminó siendo al revés. Le mando un mensaje de vez en cuando. Este teléfono lo tienen los juzgados, lo tienen todo. Era una persona que lo tenía que tener y prefirió elegir otro teléfono como que era mío, y después, bueno. Pero lo tiene todo el mundo, porque es con lo que uno labura. No entendí esto último. Esto lo vas a entender en unos días. No se conocen detalles de lo que declaró Jaime Estiuso, pero sí, esto es sumar 2 más 2. Si bien la jueza Palmagini en este extenso documento no da demasiadas razones sobre por qué la causa debería pasar a los tribunales federales, hasta hace una semana la propia jueza le había dicho a la querella, va a decir a Sandra Reyes Salgado y a la mamá de Nisman, le había dicho no, un momentito, no se apresuren porque el relato o la causa no coincide con sus deseos y con su interpretación. O sea, hasta ayer Palmagini pensaba que la causa tenía que mantenerse en tribunales ordinarios y no estaba definido si era un suicidio o un asesinato. En este dictamen, conocido hoy, por el cual la jueza dice esta causa tiene que ir al fuero federal, o sea, al fuero más político, o sea, al fuero donde se le están complicando las cosas al kirchnerismo, la jueza no dice si para ella fue suicidio o fue asesinato, pero tomó varias resoluciones. Primero, liberó o le dictó falta de mérito a los 2 policías federales, con lo cual salen de la escena otros que podían ser sospechosos de haber sido como topos en el supuesto crimen de Nisman, o sea, los saca de la escena. Después dice que la causa tiene que pasar al juzgado federal porque hay 2 testimonios, el de Carlos Moro Rodríguez, que ustedes lo escuchaban ayer acá por teléfono en tercera posición, y el de Jaime Estiuso, que dicen que a Nisman lo mataron por su trabajo. Esto es lo que yo les digo siempre. Pericialmente la escena es de un suicidio, porque por ahora no aparece una prueba fuerte en sentido contrario. El contexto da para pensar que a Nisman lo mataron porque el otro día tenía que ir al Congreso a denunciar al gobierno. Pero en la declaración de Fein, que dicho sea de paso también denunció en la declaración de Palmagini, que denunció a la fiscal Fein, porque dijo que Fein no había transcripto que Estiuso había dicho que a Nisman lo mataron por su trabajo. Y acá se va a abrir una pelea entre la jueza y la fiscal porque Estiuso firmó esa declaración y estaba su abogado y estaba Fein, pero también estaba un secretario del juzgado. O sea que ahí va a haber un juego de quién dijo, dije, no dije, pero la firma de Estiuso supongo que está, a menos que la hayan falsificado. Lo que dice Palmagini es que Estiuso le dice que le dijo a Fein que a Nisman lo habían matado y que ella no lo puso en su declaración. Sin embargo, él la firmó. Y a lo largo de todo este año no dijo nada, tampoco dijo nada su abogado. En fin, no se entiende. Lo que sí aparece en el escrito de Palmagini es un fragmento de la declaración de Estiuso, el único que se conoce porque el resto está guardado bajo 7 llaves. Dice que Estiuso dijo, en el día de la fecha, o sea, por ayer, igual que con el tema de los iraníes, no es relevante si uno tiene o no custodia, porque uno, si es un blanco, te estudian y ya saben cómo te mueves. Con esto vengo a significar que la custodia, cuando uno tiene de enemigo a esta gente, no tiene sentido. Yo respondí que la muerte estaba íntimamente vinculada al trabajo que estaba realizando Nisman. En esa oportunidad expresó, al ser interrogado sobre si relacionaba la muerte de Nisman con su rol funcional, y Estiuso respondió que sí, y que no había quedado asentada la respuesta. Esto es para la discusión con la fiscal Fein. Está aquí con nosotros Rubén Martín, perito balístico, con quien a lo largo de todo este año hemos discutido, y vos me insistías con que era un crimen, yo te decía, mira que las pruebas no están, y hemos discutido y seguiremos discutiendo. Pero las pruebas hay que decir que un fiscal te dio la razón, que es el fiscal Ricardo Sáenz, y apuesta que la causa vaya al federal, pero el fiscal Sáenz sí cree que es un homicidio, y la jueza Palmagini dijo, muchachos, esto no es para mí. Quiero aclarar que en caso de ser rechazada la interposición que había hecho el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, yo ya tenía preparado directamente presentarme directamente al juzgado de Palmagini, el 25, y presentar que era la última bala que me quedaba, que nunca la mencioné, la deslicé, pero en realidad este crimen se hubiese demostrado que era un asesinato en 4 horas reloj. Había que comprar un simulador de personas como el que se utiliza en accidentes automovilísticos, simular las posiciones que la parte que favorecía, para ser exactos, Luis Olavarría,
cuando planteó la posición de la MAR, era muy sencillo. En 4 horas, un día de trabajo, esto se aclaraba que era un homicidio. Acá lo que... Pero ahora es una pericia que podrá hacer la justicia federal. Yo creo que ya, en realidad, Palmagini este escrito ya lo tenía preparado, en la gatera listo para salir. Porque si no, no puede escribir todo esto. Si dejó de laburar a las 3 de la mañana... Yo ayer hice tribunales, a mí se me echó de tribunales. Yo estaba en el 6º piso, Palmagini está en el 5º. ¿Cuándo te echaron? Y alrededor de las 11 de la mañana ya daban pista todos los que estaban entre el 4º y el 6º. Yo estaba en el 6º, Palmagini está en el 5º, entre el 4º y el 6º sacaron a todos. O removieron a los que son no personal estable, personal secretario, prosecretario, personal de cargo. En realidad, esto fue un magnicidio desde el principio. Si no hubiese ganado quien ganó, esta causa dormía el sueño de los justos. No, a ver, en este momento ahora se van a empezar a tirar la pelota entre Palmagini y Fein. Sin olvidar, y todo el mundo se olvida, que todas las acciones fueron avaladas. Las acciones de Fein fueron avaladas por Palmagini. Las acciones de Palmagini fueron avaladas por Cámara. Entonces ya estamos hablando que de movida, esto de tratarse de un encubrimiento, y todo apunta a un encubrimiento. Todo apunta desde el principio. Yo te lo dije a vos personalmente hace más de un año atrás. Normalmente una escena de homicidio común y silvestre entran 4 personas. Acá llegó hasta una brigada de explosivos. Bueno, pero porque ellos consideraban que la escena era el baño. No, la escena es todo el departamento. La verdad de la milanesa es que es así, o sea, cuando vos llegás a una escena de un crimen, es todo, desde que traspasaste la puerta en adelante, es la escena del hecho. Quiero hablar un poco con Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, que fue quien a lo largo de este año presentó varias denuncias contra Jaime Estiuso. Ahora se cambió la bocha, cambió el gobierno, cambió la bocha, ahora Estiuso está protegido. Sí, yo quiero explicar algo y no entro en la discusión sobre si fue un homicidio o si fue un suicidio, y tiene que ver con cuál es la estrategia de Estiuso y para qué Estiuso está actuando como está actuando. Lo conocemos muy bien, somos denunciantes de una causa por enriquecimiento ilícito, le encontramos 65 empresas, un extorsionador serial de la democracia. Nadie lo citó a declarar. Nadie lo citó a declarar, y cuando lo estaban por citar a declarar le sacan la causa a Casanelo el 22 de diciembre, ¿sí? El 18 de diciembre Palmagini le saca la causa a Fein. Y unos días antes empieza una negociación con los fondos buitres. O sea que Estiuso sigue teniendo poder en el Congreso, en el Poder Judicial. Vos dirás, ¿qué tiene que ver la negociación con los fondos buitres? Ahí hay un personaje clave que se llama Paul Singer, que no es simplemente un buitre. Es un buitre capitalista de la guerra, financia a los republicanos, ¿sí? Financia a Marco Rubio, pero además es mecena de todas las salas de los republicanos, y es partidario, obviamente, de que se imponga una fracción en las actuales elecciones norteamericanas que sea partidaria de retomar la reactivación a través de la guerra, para lo cual, obviamente, hay que romper el acuerdo que hizo Obama con Irán. ¿Se entiende? Entonces, el lobby armamentista. Singer es un extorsionador serial. Estiuso pertenece o está protegido por el ala dura de los servicios norteamericanos, un sector de la CIA. Bueno, ¿sí? Hoy trascendió un detalle de la declaración que dijo Estiuso, que él dice que en un momento dado, y por esto es el corazón de la declaración de Estiuso, que dice que a él y a Nisman le dicen no investiguen más a los iraníes, que se lo había dicho Larcher, que era el número 2 de la CIA. Larcher era amigo de Magdalani, sí. Sí. A la que vamos a denunciar el jueves con sus conexiones empresarias con Larcher. Bueno, ahí me perdí. Pero Larcher... No, ya te vas a ubicar. Larcher lo que dice Estiuso, que Larcher le dijo, no investiguen más a los iraníes. Bueno, Estiuso dice, nosotros, Nisman y yo, desobedecimos y seguimos trabajando con las agencias de Estados Unidos. Bien, sigamos la secuencia. 18 de diciembre, Palmagini le quita la causa a Fein. 22 de diciembre le aflojan los tornillos a la causa Estiuso, que ya estaba, digamos, muy complicada, y la Cámara Federal se la da a Bonadío. El primer día de la feria lo recusan a Bonadío, pasa a Canicova, y esta semana lo quieren recusar a Canicova. O sea, ¿quién lo quiere recusar? Los abogados de Estiuso, obviamente. Bien. Presenta a Policita una denuncia sobre el plan criminal, supuesto plan criminal que habría ejecutado la presidenta y Timerman por acordar con Irán, que dicho sea de paso, la presidenta acuerda por Irán contemporáneamente al acuerdo que hace Obama con Irán. O sea, no tiene que ver, hay que buscar por ahí la cuestión. Bien, y hay que buscar... Pero no es una ley. Bien. Y además es una ley. Pero bueno, lo concreto es que como Policita hace agua porque le toca a Rafecas, que obviamente iba a desestimar la causa. Bueno, después viene, a pesar de que Palmagini había convocado a las pericias de la querella y a los oficiales a hacer de vuelta, peritajes, etcétera. Bueno, obviamente hay que arrancarle la causa a Palmagini. ¿Para qué? Para cumplir
¿sí? Para cumplir con lo que dice el señor. Hay que arrancarle la causa a Palmagini porque la tiene paralizada desde que ocurrió. Yo lo escuché. Por favor. Yo lo escuché. Bueno, más allá de la opinión que uno tenga sobre Palmagini o sobre Preguntale a Lourdes Di Natale. o sobre Fein, concretamente, Paul Singer está en perfil, está en todos los diarios que lo quieran encontrar, ¿sí? Financia candidatos que dicen que la Argentina no colabora militarmente lo suficiente para ser un aliado de los Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces, si uno quiere saber por qué había cara de base Marambio el sábado, cuando Macri fue a Roma, bueno, tiene que ver con que mientras el Papa Francisco, Obama, el presidente de Rusia, el de China, el de Francia, muy trabajosamente están tratando de encontrar un camino de la paz, hay un sector republicano que busca la guerra, que es un negocio, y a ese sector lo financia Paul Singer. Este uso viene a cumplir la tarea de Paul Singer, que es la parte no escrita del acuerdo con este fondo buitre. ¿Vos pensás que hubo realmente cara larga del Papa con Macri? Por estos disensos, además de todo lo que vimos, digo, es difícil interpretar las caras. ¿Qué otra lectura? A ver, 22 minutos, ¿sí? El récord lo tenía Reina de Inglaterra, 17 minutos porque llegó tarde, ¿sí? Es más, después recibió el obispo de Quilmes 53 minutos, ¿se entiende? A ver, a vos que sos el legislador te recibió más tiempo. No, pero ese no es el tema. A ver, él ha recibido un montón de presidentes que tienen una orientación liberal, ¿sí? Y que por ahí él puede coincidir o no, pero los ha recibido muchísimo más tiempo. Acá hay otro problema, ¿sí? Algunos buscan la paz y otros se aventuran en la guerra. Y cuando Menem lo llevó a la guerra y empezó a jugar a los soldaditos, las consecuencias fueron nefastas. Macri no parece que Macri porque el señor Estiuso en la causa AMIA no investigó absolutamente nada. Lo usó para fines de propaganda internacional de los servicios extranjeros y para esto quiere usar la causa Nisman. Yo no estoy contradiciendo lo que dice el perito. Puede que lo haya matado, puede que se haya suicidado. No me meto en el tema técnico, pero Estiuso lo conozco del año 72. Lo tenemos denunciado de extorsionador serial y trabajando para los sectores que buscan la guerra en el mundo. Para todos los presidentes. Exactamente. Y hay que aclarar además que Magdalani, y esto lo vamos a probar el jueves, vamos a publicar la denuncia, tiene empresas que se conectan con Estiuso, que se conectan con Larcher, del mismo modo que Galea, el director de finanzas de la AFI actual, por ejemplo, es dueño de una empresa que se llama Panificadora Balcarce, tiene la mayoría accionaria, conocida como SACAN, donde está como empleada formal la esposa actual de Estiuso. Sí, o sea, es siempre detrás del escenario pasan los gobiernos y quedan todas estas mafias parainstitucionales que vienen extorsionando a la democracia y que vienen jugando ¿Cómo se puede, para servicios extranjeros. ¿Cómo se puede probar? Porque hasta ahora, digo, lo que dice Estiuso, lo que dice el Mono Reyes, son opiniones. ¿Cuál es el ancho de espada que puede dar vuelta a la causa? No, la causa ya está dada vuelta. No, va para allá, pero va para el juzgado probar federal. que sea... Esto, si a mí me convoca... Pueden estar 2 años declarando... Si no es a mí, que convoquen a Gendarmería, pero que saquen a la federal de todo esto. Porque, a ver, Bernie, la federal, FEN y todos los que estuvieron desde el primer momento son los primarios en la investigación. La hicieron mierda. El lugar del hecho lo hicieron mierda. Ahora hay que reconstruir... Bueno, eso... Hay que decir que Palmagini dice algo de eso hoy en la causa. Una vez vos me preguntaste por qué los peritos de parte por la doctora Sandra Arroyo Salgado no saltaron. Pues muy sencillo, iban a tirar una nulidad, volvemos a cero. Con una nulidad en el medio. Entonces siguieron adelante con las piezas que se tenía. Una mano que no tenía ningún residuo de la detonación del arma, él no tiró. Y acá no hay ni suicidio asistido, ni nada. Esto acá lo agarraron de atrás, lo redujeron y le pusieron un tiro. Y acá porque esto en realidad es algo que trasciende el gobierno de Carlos Saúl Menem, trasciende la presidencia. ¿Pero quién y cómo? ¿Quién y cómo? Esto es muy sencillo. Por alguna razón... Lagomarsino. No, Lagomarsino proveyó el arma amiga. Dejó el arma y después se fue. No la dejó. Esto es una operación que se planificó una semana, por eso la cantidad de errores que tiene en el medio. Esto te lo dije en el primer día. Hay errores groseros. Esto un profesional. Lo que antes se llamaba dentro del aparato de inteligencia un limpiador. No, se lo llamaba limpiadores. Un limpiador que todavía hoy existen. A ver, no se equivoquen. Quedan muy pocos, pero existen. Son nombres muy reservados que... Gente muy vieja, como puede ser el ingeniero,
conoce. Que ni cruzó los Andes, ni creó la bandera, es el mismo Jaime Stiuso. Pero hoy de Argentina, los sótanos de la bárbaro, dictadura. pero hoy Que Argentina ahora no vuelve, tiene aparato de inteligencia. Ahora vuelve como un Esto es patriota. una payasada lo que tiene Argentina Tiene hoy. 65 presos y se hizo multimillonario robando de fondos públicos y pactando con la mafia. Fue el que paró la operación de Software Wing y hizo echar al delegado de la CIDE del Cedronar. Ese señor está vinculado a lo más profundo del narcotráfico, a lo más profundo de la mafia, y hoy algunos periodistas lo están presentando como una especie de mezcla de San Martín y Belgrano. Ese es Stiuso, señores. Entonces yo respeto la opinión y obviamente no juzgo sobre lo que no conozco en cuanto a lo técnico, pero Stiuso, que sea elemento determinante para que una jueza se declare incompetente. Es el hombre justo en el más momento calificado de la Argentina para en el robar, mundo de la para inteligencia. robar, sí. Bueno, será su Para opinión, robar. pero para opinar Sí, hay que para robar. para opinar sobre Obviamente soy inteligencia creyente hay de que la causa. saber de inteligencia. Sí, obviamente. Muchachos, muchas gracias por venir. Blanco, sé bastante Así nos inteligencia. vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.